Padre Antonio Martínez Racionero, del Instituto Secular Servi Trinitatis, que sabéis que lleva la parroquia de Santos Inocentes, y él colabora también en esta parroquia. Eso está escrito, sí. Como ha escrito. Le pedimos a él y accedió, pues en cuanto vio que podía liberarse de cosas que tenía, pues accedió a darnos el retiro esta tarde, este retiro de Adviento, que él un poco la idea era la esperanza de un tiempo nuevo, ¿no? Y entonces pues nos ayudará a comenzar el tiempo de Adviento pues con la intensidad que debe tener para todos nosotros, para hacer ese espacio al Señor que quiere nacer en nuestra vida. Por eso comenzamos invocando al Espíritu Santo, que fue el que realizó el milagro de la encarnación en el seno de María. De hecho, la Virgen María aparece como figura emblemática del Adviento, porque está en estado de buena esperanza, está llena de Dios, y ella está tan llena de Dios que es capaz de darnos a Dios, de no solo encarnarlo, sino engendrarlo para todos nosotros, alumbrarlo. Pues le pedimos al Espíritu Santo que también haga en nosotros esa obra que hizo en ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Beata Mariana de Jesús, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre Juan Carlos. Gracias también a Jorge y a José María por vuestra invitación, y gracias a todos por vuestra acogida en esta parroquia. Es para mí una gracia también muy grande, y además siento que vos habéis preparado ya con una iglesia remozada y pintada para la venida del Señor, o sea que vais a pasar un Adviento muy especial, ¿no? Incluso las pinturas que el otro día nos mostraba Juan Carlos, también en la Anunciación, nos están recordando de forma permanente que tenemos que vivir el Adviento, y en concreto pues en el tiempo de Adviento de una forma especial. El Adviento, la esperanza de un tiempo nuevo. Adviento, ya sabemos lo que significa, es venida, alguien que viene, y normalmente esta palabra la liturgia la reserva para el tiempo de Navidad, el tiempo de preparación de la Navidad. El que viene, el que nace, es Jesucristo. Pero también sabemos que el Señor que vino en carne mortal en Belén en la Navidad, también vendrá en carne gloriosa al final de los tiempos. Y a eso le llamamos también Adviento, pero solemos usar la palabra griega, que es parusía. Parusía es también venida, es también Adviento. Y curiosamente, la liturgia del Adviento comienza en el primer domingo, hoy, trasladándonos a la parusía, donde nos dejó Cristo Rey, con la victoria de su obra redentora. Y es que, en efecto, la parusía, o el Adviento del Señor en gloria y poder, va a ser como la eterna Navidad. En este sentido, podemos considerar que toda la humanidad, toda la historia de la humanidad se encuentra en un tiempo de Adviento. Y cuando se realice el juicio universal, cuando Cristo venga en poder y gloria, como decimos, cuando ya se realice, se consuma la obra de la redención, pues todos entraremos a nacer plenamente a la vida divina, a la cual ya hemos nacido y estamos en progreso, pero allí ya será la consumación. Toda la historia está en clave de Adviento, y esto es importante tenerlo en cuenta
porque estamos viviendo momentos históricos difíciles. En realidad cada etapa, cada historia, cada momento de la historia tiene momentos difíciles, pero a veces nos puede venir la desesperación, la tristeza, el pensar que vence el mal sobre el bien. Y entonces es bueno recordar que vence el bien, vence Jesús, vence la gracia, la vida, que su reino es eterno y universal. Y por eso el primer domingo de Adviento la liturgia nos recuerda esta venida en gloria. Pero sabéis que el Adviento, año tras año, comenzando el año litúrgico, pues vuelve a recordarnos la primera venida, para que entre esa primera venida y la última venida nosotros nos vayamos preparando cada vez más en recibir al Señor. Esperanza de un tiempo nuevo. En realidad, la novedad es el Señor. El que hace nuevas todas las cosas es el Señor. Y precisamente el Adviento es vivir y descubrir esa novedad. Yo creo que todos hemos pensado, al menos cuando éramos niños o adolescentes, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Allí cruzados de brazos, mirando al Señor y mirándonos unos a otros. Y uno dice, pues es un poco aburrido, ¿verdad? Por eso yo de pequeño pensaba que el cielo era como un pastel de chocolate gigante y que además podía comer todo el que quisiera y no me iba a sentar mal. Era para mí una ilusión muy grande. Pero la verdad es que ni ojo vio, ni oído oyó, ni cabe en mente alguna pensar lo que Dios nos tiene reservado. Pero sí podemos empezar a vivirlo y a saborearlo con los dones del Espíritu Santo, con la unión con el Señor. Y precisamente cuando descubrimos, pasando de la rutina, pasando de una mirada superficial al Señor, cuando descubrimos su amor, cuando su amor de pronto es como ese tesoro escondido que no sabía que existía, pero no lo había descubierto. Y ahora al descubrirlo, merece la pena venderlo todo para comprar ese campo donde está ese tesoro o esa perla de gran valor. Porque uno descubre que lo que vale de veras es el Señor, que el cielo, que es vivir eternamente su amor, es lo que realmente importa. Y el Adviento nos ayuda a ir descubriendo eso. El Adviento tiene como dos movimientos litúrgicos. Del primer domingo de Adviento al 16 de enero y luego lo que llamamos las ferias mayores del 17 al 24, que es la semana justo anterior a la Navidad. El primer momento empezamos recordando la parusía y luego aparece la liturgia, los personajes históricos que nos ayudan ya de una forma más concreta, más específica, a preparar el camino del Señor. De alguna manera podemos decir que Juan Bautista, el precursor, su primo, nacido de Santa Isabel y de Zacarías, viene a resumir todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es como una promesa de la venida, es como el anuncio del Adviento que anuncia al Mesías, los profetas de muchas maneras, los salmos. Y ahí la liturgia va recogiendo, ojalá se rasgase el cielo y lloviera el Salvador, ojalá se abriese la tierra y germinara también la salvación. El cielo y la tierra se besan, se abrazan y se une el cielo con la tierra con el cielo, en fin, tantas expresiones tan bonitas, tan profundas, que quedan como condensadas en la figura de Juan Bautista, que nos invita como esa voz. Ya sabéis la humildad de Juan Bautista, cuando le preguntan, ¿pero eres tú el Mesías? Y dice San Juan, confesó abiertamente, yo no soy el Mesías. ¿Eres Jeremías o alguno de los profetas? No lo soy. Y no, dice, no soy el Mesías, no lo soy, no. Va como disminuyéndose.
Y entonces le preguntan, ¿y tú quién eres entonces para predicar lo que estás predicando? Y fijaos la respuesta de Juan Bautista, dice, yo soy la voz. ¿Hay algo más humilde que la voz? Que transmite la palabra y desaparece. Dice San Juan también, vino uno que era testigo de la luz. No era él la luz, sino testigo de la luz. Juan Bautista nos viene a aglutinar en su persona y en su predicación todo el Antiguo Testamento. Pero hay otra figura aún mucho más profunda en su sencillez, y es la Virgen María. La Virgen María estaba más que nadie esperando al Mesías, más que nadie a la escucha de la palabra de Dios. Y fue ella precisamente la que recibió el anuncio del ángel. Y fue ella la que le dio la bienvenida al Señor. Toda María era Adviento. Toda María era esperanza. Toda María era disponibilidad para recibir al Señor, aunque ella nunca pensó que iba a ser la madre del Mesías, como es lógico. Probablemente se pensaría, ojalá pudiera ser la sierva de la que sea la madre. Pero el Señor fue a ella quien la llamó. Y sabéis que dentro del Adviento siempre celebramos la Inmaculada. La Inmaculada es la manera que tiene la Santísima Trinidad de decirnos que va a haber Navidad. En la Inmaculada, Dios Trinidad se prepara una madre y la hace Inmaculada. A la Inmaculada se le llama la aurora de la Navidad. Si hay Inmaculada, es que va a haber Navidad. ¿Qué es la aurora? La aurora es la misma luz del sol que antes de salir el sol se anuncia. Ya viendo la aurora, sabemos que va a salir el sol. Pues María Inmaculada es la aurora de la Navidad. Si hay Inmaculada, es porque va a haber Navidad. Dios mismo nos presenta a María Inmaculada para que en ella nos preparemos con ella a recibir al Señor. Y en ese sentido, toda nuestra vida tiene que ser un Adviento. El tiempo de Adviento es verdad que nos dispone de una forma especial. Todas las antífonas de los salmos, todas las lecturas de las celebraciones litúrgicas, los himnos, todo es ven Señor Jesús. Si el Antiguo Testamento era un Adviento en promesa, el Nuevo Testamento termina también con una llamada a que venga el Señor. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Nuevo Testamento nos introduce en un Adviento donde ya ha venido, pero donde esperamos vivirlo plenamente, año tras año. Por eso también la semana anterior a la Navidad, la liturgia se vuelve expectación. Y ahí está el 18 de diciembre, que solemos recordar a María de la o María de la expectación del parto, que dicen que viene de esas antífonas mayores de las vísperas de estos días, que todas comienzan con la aclamación oh sabiduría salida de la casa del Padre, oh Emmanuel, oh Rey de las Naciones, oh. Y es de alguna manera ya la expectación que María viviría en su corazón y que la Iglesia nos invita desde el corazón de María a vivirlo todos nosotros. A mí me gusta recordar que en esta semana nos vayamos, como diría también San Ignacio cuando habla de la Navidad, como un esclavito indigno, como un siervo ahí alrededor de la Sagrada Familia. Todavía no ha nacido el Señor, pero ahí con San José preparando el viaje de Nazaret a Belén, acompañando esa semana a María, que está encinta de Jesús, y a José, que el pobre va preocupado pensando en si encontrará o no posada cuando llegue a Belén. Vivir esa semana con esa expectación. Pero digo, toda nuestra vida es un Adviento. De hecho, sabéis que normalmente, ¿cuándo celebramos a los santos?
¿El día que nacen o el día que mueren? Normalmente el día que mueren, porque cuando mueren nacen. Porque morir en santidad es nacer a la eternidad del cielo. Porque esta vida es un adviento en el cual, imaginaos que, aunque ya hemos nacido de nuestras madres, todavía no hemos nacido a la vida eterna. Estamos en gestación. A esa gestación la llamamos proceso de santificación o de cristificación. Es lo que el Espíritu Santo nos tiene que ir modelando en esta vida, un camino de santidad. Y en ese sentido, cuando lo vivimos así, como un adviento, que el morir va a ser nacer, pues eso nos tiene que llenar de esperanza a lo largo de toda la vida. Y tenemos que vivir las circunstancias de nuestra vida no como algo meramente doloroso o desesperanzador, sino como un camino más para ir al cielo, o un paso más para ascender al cielo. A mí me gusta cuando a veces felicito los cumpleaños, le digo: felicidades, eres un año más joven. ¿Cómo un año más joven? Sí, porque es un año que te acercas más al cielo, y el cielo es la eterna juventud. Y es muy importante ver así la vida como un adviento. Es verdad que el cuerpo envejece, pero el alma rejuvenece. Y de esto se trata, de envejecer rejuveneciéndonos, de envejecer transformándonos y esperando al Señor en su venida para unirnos más plenamente a Él. Ojalá todos envejeciéramos pasando aquí toda la purificación necesaria para que cuando nos llegue la muerte ya estemos preparados para nacer a la vida eterna, sin pasar por el purgatorio. Pero bueno, el purgatorio sería un poco como el estado geriátrico donde estamos terminando de purificarnos. Así que ya saben, ayer fui a ver a mi padre un poco de pasada, venía de hacer una celebración allá en la ciudad de Cuenca, unas bodas de plata, y me quedó un tiempo, una media hora, digo, bueno, pues lo voy a ver. Mi padre tiene 90 años y tiene un Parkinson bastante avanzado. Lo vive muy bien. Él está deseando morir para irse al cielo con mi madre, que ya hace 6 años que partió, pero vive intensamente cada momento aquí en la tierra. Y aprendió de mi abuelo a que todo lo que nos pasa, sobre todo las cosas adversas, son finezas del Señor. Él lo llama así, finezas del Señor. Bueno, pues ayer cuando llegué ya estaban comiendo con mi hermana y mi cuñado y las sobrinas. Y entonces le dice una de las sobrinas: abuelo, ¿qué te pasa? Te veo un poco triste, te veo muy callado. Y dice mi hermana: es que está contrariado. Así me ha dicho él, que está contrariado. Y yo, que acababa de llegar, le digo: papá, ¿por qué estás contrariado? Y ya nos cuenta: he estado intentando poner un enchufe y no he podido. Algo que siempre había hecho toda la vida, arreglar en casa todas las cosas. Y entonces le digo: papá, ¿sabes lo que significa eso? Y dice: pues no sé. Digo: eso es un peldaño más para ir al cielo. Y eso le hizo sonreír. Y dijo: eso es un peldaño más para ir al cielo. Vivamos el Adviento en esta clave de santificación de toda la vida para la eterna Navidad, que es el cielo, donde ya no hace falta ni fe ni esperanza. La fe en la cual se nos invita a crecer, en el tiempo de Adviento. Cristo es la luz, vivir como hijos de la luz, despertaros del sueño, todas las enseñanzas de las lecturas de hoy. Y de una forma especial la esperanza que tenemos que renovar, pues cuando llegue el cielo, cuando llegue la eterna Navidad, ya no hace falta la fe, porque vamos a ver a aquel en quien creíamos con su misma luz. Lo veremos tal cual es, que dice San Juan. Y la esperanza
se verá realizada, se verá cumplida, porque ya poseeremos aquel a quien esperamos y lo podremos abrazar para siempre. Y la caridad no pasa nunca, la caridad se plenificará, la caridad que tengamos en la tierra para que sea ya plena por toda la eternidad. Por eso el Adviento es un tiempo para crecer en fe, en esperanza y en caridad. De una forma especial, renovarnos en la esperanza. Estamos en un año jubilar que tiene esa consigna, dedicado todo él a renovarnos en la esperanza. Esperanza que se funda en la muerte y resurrección de Jesús. Aún me acuerdo cuando fuimos como arciprestazgo a la catedral hace unas semanas y Monseñor José Antonio Camino empezó el saludo diciendo: que Jesucristo muerto y resucitado sea siempre el fundamento verdadero de nuestra esperanza. Y dije, pensé para mí, qué maravilla. Ya hemos empezado desde lo principal. La esperanza se funda en Jesucristo. Y la esperanza se renueva en el Adviento porque Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón. Recuerdo cuando era joven uno de los discursos de Juan Pablo II que decía: sin esperanza no se puede vivir, sin esperanza comenzamos a morir. Por eso el Adviento nos tiene que renovar en la esperanza para renovar nuestra vida cristiana cada vez más. Y esa preparación de la Navidad, esas disposiciones espirituales, esa conversión a la que nos invita también el Adviento. Hoy nos decía San Pablo en la lectura segunda de la misa: nada de comilonas y borracheras. Que yo digo, hombre, las borracheras no hay problema, pero las comilonas es más difícil. Pues nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria y desenfreno. Y dice, nada de riñas ni de envidias. Como el Señor nos invita a prepararnos hacia adentro, con sobriedad, con pureza, con dominio del bien sobre el mal, con el ejercicio de la virtud. Y también hacia afuera, que nos preparemos en la relación con nuestro prójimo. Riñas, envidias, iras, impaciencias, discordias, cuántas cosas en el Adviento tenemos que poner en su lugar. Pues bien, ya a modo de concretización, quisiera presentaros, es que estoy haciendo lugar. Gracias, hermano. Presentaros este signo, que ya veis lo que es, un pesebre, porque bien se dice que la Navidad, el Adviento es prepararle al Señor un pesebre vivo, el pesebre de nuestro corazón, que es donde realmente el Señor quiere nacer. Nació en carne mortal en Belén y fue recostado en un pesebre envuelto en pañales, pero el Señor nació para nacer dentro de ti. Ya sabéis lo que dice San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio el ser hijos de Dios. Y dice: estos no han nacido de la carne ni de la sangre, sino que han nacido de Dios. Esta es la razón de ser de la Navidad: nacer de Dios, que Dios nazca en nosotros. Por eso quisiera terminar simplemente comentándoles esta realidad maravillosa que tenemos aquí, que es lo que albergará al Señor y que es el pesebre y que expresa nuestro corazón, haciendo algo que lo hice por primera vez
en las misiones que tenemos en Venezuela en el año de la pandemia. Y ahora pues os lo voy a acercar a vosotros. Es un sencillo acróstico. Hoy me mandaban un acróstico de la palabra Adviento y de cada letra pues una serie de aplicaciones y de desarrollos muy bonitos. Pues yo voy a hacer un acróstico con la palabra pesebre, y que son pues un conjunto de virtudes, de actitudes, también sacramentos, pero quisiera que los viéramos vividos en María, vividos en San Juan Bautista, en San José, incluso en los pastores, para que ahí lo tengamos más cerca. Y de cada de cada letra de la palabra pesebre, pues comentaré algunas cosas. Se pueden comentar muchísimas más, y el Espíritu Santo en el Adviento a cada uno le puede sugerir mucho más para prepararse de forma personal y concreta a la Navidad. La primera letra de la palabra pesebre es la P, y lógicamente lo primero que nos sugiere es preparación. El Adviento es preparación de la Navidad. Y el otro día, escuchando una charla que se dio aquí en la Beata, que explicaba maravillosamente la peregrinación, pues también pensé, la mejor manera o primera manera de prepararnos para la Navidad es tomando conciencia de que somos peregrinos. Somos peregrinos. Peregrina es la Iglesia, pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros somos peregrinos en la medida, como también introducía Juan Carlos, que tomamos conciencia de dónde venimos, hacia dónde vamos y por dónde caminamos. Jesús ha venido para recordarnos de dónde venimos y para prepararnos el lugar a donde vamos. Y Jesús ha venido para ser camino, para ser caminante, para ser alimento en el camino, como lo es, de hecho, en la Eucaristía. Pastor y pasto a un tiempo y suerte buena, que decía Fray Luis de León. Pues esto es lo primero que tenemos que tomar conciencia para prepararnos. Somos peregrinos. Como peregrinos fueron José y María camino de Belén, o los pastores cuando se les anunció la Navidad. Como peregrino ha sido siempre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese peregrinaje paradigmático del Éxodo y luego a lo largo de la historia. Como peregrina es la Iglesia, como peregrina es nuestra vida. Y el peregrino, una de las virtudes que más necesita es la esperanza. ¿Os acordáis de los peregrinos de Emaús, que cuando se alejaban peregrinaban desesperados porque no habían descubierto que Jesús estaba vivo, hasta que el Señor se les manifiesta después de encenderles el corazón, de hablarles de la Escritura y de hacerles meter en la cabeza que era necesario que el Mesías padeciera? Bueno, pues peregrinos, seamos en el Adviento peregrinos hacia el Belén, hacia el pesebre. Luego también otra P de la primera letra es pobreza. Pobreza, es decir, cuántas cosas nos están sobrando en la vida o cuántas cosas nos tienen esclavizados. Porque lo que nos esclaviza nos empobrece. Y de cuántas cosas estamos pues superficializados, volcados hacia afuera y no hacia adentro. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado, decía San Juan de la Cruz. Junto con la pobreza, la paciencia que es la primera muestra de la caridad. El amor es paciente. ¿Cómo andamos de paciencia con nosotros mismos, con los demás? ¿Os acordáis el primer villancico de los ángeles? Porque el primer villancico lo cantaron María y José, pero los ángeles decían: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Pues también la paz nos prepara para la Navidad en el Adviento.
y también penitencia. Penitencia que San Juan Bautista propone cuando en el Jordán invita a ese bautismo de penitencia donde confesaban sus pecados. Penitencia que también nos mueve a la confesión, que luego veremos un poquito también. Bien, ahí podemos, en esa primera letra P, ver tantas cosas, estas que os sugiero. Luego la E. La letra E, evidentemente, pues lo primero que decimos es la esperanza. La esperanza, que es esa virtud que camina entre la fe y la caridad, decía Charles Péguy, como el ancla que nos sujeta a las cosas de Dios, porque la esperanza verdadera no defrauda, porque no se basa en cosas meramente humanas. Todas las esperanzas humanas, antes o después, terminan con la muerte. La esperanza en Cristo, al contrario, la muerte nos introduce en la posesión de aquello que esperábamos. Por eso la esperanza como actitud, como virtud principal del Adviento. El que espera camina, el que espera se entusiasma. Por eso también, junto con la esperanza, pues nos renovamos en la alegría y en el entusiasmo. Hoy lo decía el Salmo, vamos con alegría a la casa del Señor, y el tercer domingo de Adviento nos invitará a estar alegres en el Señor. Si el Señor viene, tenemos que estar contentos de que venga, y esa esperanza nos renueva en la alegría, en el entusiasmo. Verdaderos, verdaderos. Terminaba un romance de San Juan de la Cruz, cuando habla de la Navidad también, que decía: los hombres decían cantar en los ángeles melodías, pero allí el niño en el pesebre, allí lloraba y gemía, que eran lágrimas que el esposo al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría. Porque el Adviento es esperanza de la alegría del cielo que viene a la tierra en Jesucristo, en este niño que nace, y Él va a llorar nuestras lágrimas para darnos a nosotros la alegría del cielo. Alegría que, imaginaos, cómo desbordaría en María y en San José cuando vio nacer al niño. Bien, pues esa esperanza que, como decíamos, se vuelve expectación en la semana antes de la Navidad. Y esto que nos ayude a vencer lo que ahora está muy de moda llamar, que ya es la procrastinación, creo que se dice así, ¿verdad? Que es el mañana, 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 mañana. No dejes para mañana, siempre se ha dicho, lo que puedas hacer hoy. Pero es que Dios va a nacer. Es que no puedo dejar para mañana el prepararme. Es que la expectación me hace estar atento al nacimiento sobre todas las cosas. Y por eso María de la O, María de la expectación, cómo María se preparaba para este momento, y con ella nos tenemos que preparar nosotros, toda la Iglesia nos tenemos que preparar. Que San Expedito, yo lo llamo el santo que nos enseña a no procrastinar, nos ayude, ¿no? Él tiene en una cruz la palabra hoy y está pisando a un cuervo que dice mañana. Entonces, que vivamos el hoy, que vivamos en esa esperanza que es expectación de la Navidad. La S de la tercera letra del pesebre, pues nos puede llevar a la palabra sencillez, a la palabra sobriedad, que hoy nos recordaba San Pablo en la segunda lectura, a la palabra silencio, en ese silencio eterno, en ese silencio de la Nochebuena. Dios vino en el silencio de la Anunciación al seno de María y en el silencio de Belén a aquel pesebre donde María lo reclinó. En un silencio eterno el Padre pronuncia a su Hijo y en ese mismo silencio hemos de escucharlo.
el silencio de la Navidad, que tenemos que procurar hacer en el tiempo de Adviento. Hay tantos ruidos, hay tantas superficialidades, que no escuchamos la voz del Señor, que nos habla, o mejor dicho, que podemos escuchar solamente en el silencio, porque Dios habla siempre, pero nosotros no siempre escuchamos. Por eso silencio y la servicialidad. Qué bueno que preparemos el pesebre siendo siervos los unos de los otros. Cómo San José se preocupaba de María, cómo María se preocupaba de José, cómo los dos se preocupaban del niño Jesús. Pues igual en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas, ese espíritu de servicialidad que es también muestra del amor. El que ama sirve y el que no sirve no ama. Avanzando un poco más, en la segunda E podemos ver la entrega, la generosidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La Navidad es ya la muestra del amor infinito que Dios nos tiene. Ya en la Navidad Dios Padre nos dice: te he amado tanto que te he dado a mi Hijo. Y llega hecho niño para que no te asustes, para que no te espantes, para que le abras el corazón. Entrega total de Dios Trinidad a la humanidad en la Navidad, en el nacimiento del Señor. Entrega y generosidad total. Y también el entusiasmo que cuando los pastores se enteran por el ángel, de que les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, le dice a los demás: vamos derechos a Belén. ¿Cómo se renuevan? ¿Cómo realmente se entusiasman? Vamos a Belén. Pues que en el Adviento también nos digamos unos a otros: vamos a Belén. Vamos a vivir la Navidad de una forma nueva, de una forma cada vez más profunda. Luego la B, la letra B, que cómo no, pues lo primero que os recuerdo es la bondad. Dios nos llama no a ser buenos simplemente como quien dice buenos, sino a participar de Dios, que es suma bondad. Y aquí dentro de bondad, jugando con las letras, pues voy a explicitar la bondad primero en benevolencia. Bondad, benevolencia. ¿Y qué es la benevolencia? Querer bien, sacar de nosotros los odios, por supuesto, los rencores, por supuesto, sacar de nosotros esas espinas que a veces tenemos cuando tenemos que relacionarnos con determinadas personas. Querer bien, y querer bien a todos, y querer bien siempre, porque el Señor es la bondad infinita. Junto con la benevolencia, la beneficencia, que es hacer el bien. No basta con procurar ser buenos, con querer bien, sino que tenemos que hacer obras de bien. Y el Adviento es un buen momento para que haga buenas obras, las obras de misericordia y las pequeñitas obras de cada día. Hacerlo todo con amor. Ya sabéis que el amor es lo que da valor a las cosas que sin amor no valen nada. Entonces, beneficencia junto con la benevolencia. Pero voy a añadir una tercera cualidad de la bondad, también con la letra B, que es la benedicencia, que es hablar bien, decir bien. El Señor nos bendice, bendigamos también. Bendecid sí, no maldigáis, dice la Escritura. Que el Adviento sea un tiempo de bendición, de decirnos bien las cosas, de hablar bien. Malas palabras no salgan de vuestra boca, dice también el Señor. Lo que habléis sea bueno, constructivo y oportuno. Así haréis bien a los que os oyen. Benevolencia, beneficencia, benedicencia. Damos un paso más, ya vamos terminando. La R. Y la R, pues,
nos recuerda que también el Adviento es un tiempo de reconciliación. El Señor viene a reconciliar el mundo consigo. Este niño viene a que todos nos reconciliemos con Dios y entre nosotros y con nosotros mismos. A veces el corazón se endurece. No endurezcáis hoy vuestro corazón, nos dice el Señor. Y la Navidad viene a enternecer el corazón. Y esto, ya sabéis que dicen que lo que no consiguen los hijos lo consiguen los nietos. Los nietos enternecen el corazón de los abuelos. Bueno, el niño Jesús quiere enternecer a todos nuestro corazón, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos entre nosotros, que el Adviento sea tiempo de reconciliación para que cuando el Señor venga nos encuentre reconciliados. Qué alegría para el Señor vernos así. Y también la R de reconciliación, que evidentemente lo vivimos en el sacramento de la penitencia, pero también la R nos puede recordar la responsabilidad. No sé si recordáis, lo veremos en el segundo y tercer domingo, sobre todo en el tercero de Adviento, cuando le preguntan ¿qué tenemos que hacer a San Juan Bautista? ¿Qué tenemos que hacer? Y San Juan Bautista va indicando a cada uno que es vivir pues santamente sus responsabilidades, ¿no? Aquello que le decía San Ignacio a San Francisco Javier en el Divino Impaciente, esa obra de teatro de José María Pemán, cuando le decía: Javier, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Responsabilidad, cumplir bien con nuestras obligaciones. Qué bonita forma de prepararle al Señor el pesebre. Y luego también, como no, la rectitud, enderezar los caminos al Señor. Lo que está sinuoso, pues ponerlo bien derecho. Lo que está alto, aplanarlo. Lo que está abajado, rellenarlo, ¿no? La rectitud. Y por último, y ahora ya terminamos, la última E de la palabra pesebre, pues nos lleva al sacramento, donde nos uniremos o nos unimos cada vez con Dios en la forma más maravillosa y más plena, que es la Eucaristía. La Eucaristía. Belén, sabéis que significa casa del pan, porque de Belén, en Belén nació el pan que nos trae a todos el alimento de la vida eterna. Jesús nace para hacerse pan, nace para ser comido, nace para que, pudiendo entrar en nosotros eucarísticamente, podamos entrar en Él y vivir su misma vida cada vez más. Que el Adviento nos lleve a preparar bien y a participar bien de la Eucaristía, a ser almas eucaristizadas para realmente vivir más intensamente la Navidad. Eucaristía. Tengo aquí dos letras griegas más, pero son un poco ya... Una es eudaimonía y otra es eutrapelia. Pero lo dejaremos para otro momento. Nos quedamos con la Eucaristía. Que el Adviento nos ayude a ser agradecidos con el Señor, con los demás, y a vivir unos días de profunda esperanza de algo nuevo que es el Señor y que nos viene a renovar, a vivir con plenitud lo que estamos llamados a vivir en el cielo. Que así sea.